Conozcamos más sobre el significado de estudiar psicología. Hoy nos acompaña la maestra Elda Raquel Vázquez Ríos, directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UGED. 20 de mayo, Día del Psicólogo. Este 20 de mayo celebramos el Día del Psicólogo, pues un día como hoy, pero de 1937, fue entregada la primera licencia para ejercer la profesión en nuestro país. ¡Felicidades, colegas! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Lorena de la Barrera Rivas, licenciada en Psicología, y hoy nos estrenamos con esta nueva actividad sobre una dinámica que les propongo para estar hablando de diferentes temas y conocer a nuevos especialistas y con especialistas que ya tienen toda una trayectoria en nuestra localidad en el tema de psicología y todos los aspectos relacionados a la vivencia de la psicología en la sociedad. A este espacio le vamos a llamar Conozcamos más sobre... Bienvenida compañera. Gracias, Lorena, gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Bueno, conmemoramos el Día del Psicólogo y de la psicóloga también. Hay que ser incluyentes, ¿verdad? Y por eso a mí me pareció importante aprovechar esta fecha y estrenar este espacio para hablar sobre la psicología y que vayamos derribando mitos, rompiendo estigmas sobre nuestra profesión, porque es necesario conocer realmente qué es la psicología y cómo estamos abordándola desde todas las perspectivas, lo clínico, lo social, lo educativo y lo organizacional. Este espacio, Elda, tiene toda la intención de resignificar la psicología como una actividad profesional que no es una consejería, sino que es una ciencia y que para profesionalizarnos en esto, pues necesitamos muchos años de estudio y de especialización posteriormente, ¿verdad? Entonces, Elda, en este tema de encontrar esta significancia al estudio de la psicología, pues a mí me gustaría preguntarte así de forma concreta, ¿cómo defines el día de hoy la psicología? Bueno, de entrada, pues es una disciplina del saber humano, lo sabemos, ¿no? Hay una discusión, y lo hemos comentado en las aulas o entre profesionales de esta área, si es ciencia, si no es ciencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hablamos del rigor del método científico, pues hay un punto donde los hechos repetibles, comprobables, pues no se puede cubrir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestro trabajo es esencialmente con el ser humano, ¿no? Y el ser humano cada instante es cambiante. Sin embargo, si hablamos de los constructos que surgen a partir del trabajo psicológico, bueno, sí es un trabajo científico. Los psicólogos debemos de ser apasionados de la investigación, apasionados de la publicación del conocimiento y obviamente aquí estamos produciendo conocimientos. ¿Sí? Nosotros no tenemos leyes, en la psicología no hay leyes como tal absolutas, pero sí tenemos principios rectores de la conducta de acuerdo a lo que nosotros vayamos a atender, a observar o investigar. Sí, claro que sí. Y creo que el reto realmente está en que luego de la realización de las investigaciones que hacemos, es cómo las vamos a descargar a la sociedad, cómo le vamos a hacer llegar a la gente que está necesitando de nuestro conocimiento la realidad de ese conocimiento, ¿verdad? La aplicación del conocimiento. Y ahí es en donde se puede pues tener algunos riesgos, porque hay muchas alternativas para atender el comportamiento y luego la ciencia de la psicología se enfrenta a pseudociencias que muchas veces ponen en riesgo más la vida de las personas, ¿no? Así es, así es. Ok, Elda, ¿por qué será importante seguir estudiando psicología? Yo veo un boom. Yo recuerdo cuando nosotras estudiamos la carrera, éramos bien poquitos psicólogos. Los maestros que teníamos tenían que venir de fuera o estaban recién llegados de México, acá a Durango. Y entonces nos toca ver ahora, a través de estos ya casi 30 años, sino que 30 a lo mejor, uy, ni sacamos sí, 30 cuentas. Más o menos. ¿Cómo se ha dado un boom en el estudio de la psicología? Y otra, que yo escucho a muchos chicos con este mito de estudia psicología porque no llevan matemáticas, no está difícil. Entonces, en tu experiencia, ¿por qué es importante estudiar psicología?
Bueno, si hablamos del estudio de la psicología como vocación, como la profesión elegida por a lo que te quieres dedicar, yo les digo, o sea, ser psicólogo es un estilo de vida, ¿sí? Es un estilo de vida, pero no es un estilo de vida como en algunas ocasiones se concibe de que es que es una vida relajada la del psicólogo. Ajá. Es que cualquiera puede ser psicólogo. No. O sea, estudiar psicología implica un compromiso y es un estilo de vida que te exige congruencia contigo mismo, que pide una actualización constante, permanente y gradual. Es decir, tenemos que ir buscando las innovaciones en el campo de la atención de la salud mental del ser humano. Y en ese sentido, esta importancia radica en que tengas claro para qué quieres estudiar psicología. ¿Te quieres dedicar a ella? ¿Quieres trabajar, vivir de ella también? ¿O quieres estudiarla porque quieres conocer esta área? ¿Quieres meterte en el tema? Entonces, a partir de ahí también tú lo puedes hablar como la psicología como una carrera troncal. ¿Por qué? Porque de la psicología te puedes pasar hacia las neurociencias en el campo psicológico, hacia la motivación, hacia la atención de las organizaciones, a la atención de los comportamientos sociales. Es decir, es una carrera troncal. ¿Y por qué es importante? Hoy por hoy, los procesos y las dinámicas sociales nos exigen estar muy atentos a estos movimientos del comportamiento del ser humano. Es decir, si pensamos que era el estilo de vida de los jóvenes de nuestro tiempo, Lorena, es muy diferente al que es ahorita. Y no solamente por la cuestión de las tecnologías, porque de pronto hay quien suele decir que todo esto ha ocurrido solamente por el cambio tecnológico. Así es. No. Tiene que ver también con las dinámicas sociales, las dinámicas familiares. Las familias monoparentales actualmente cada día son mayores. Sí, la emancipación de los jóvenes es de una forma más temprana que en nuestro momento. Entonces, todo esto requiere de poder ir encauzando estos comportamientos de la persona. Entonces, es importante en muchos sentidos el estudio de la psicología como tal. Yo recuerdo desde el 2018 estar escuchando la solicitud por parte de la Organización Mundial de la Salud pidiéndonos a todos los que atendemos salud mental que estuviéramos alerta de una pandemia en depresión en 2020. Y creo que ahorita es importante concientizar que estamos cursando de manera paralela 2 pandemias. La previa de la depresión y ahora, bueno, pues la conocida por el COVID. Y hay una necesidad clara de nuestra especialidad. Yo creo que hoy este evento social mundial que estamos viviendo, histórico, está demandando nuestra respuesta como psicólogos y que los chicos que vienen atrás en el interés profesional sepan precisamente lo que nos estás comentando, este amplio campo en el que se van a ver inmersos, ¿no? Y que no es el papel activo del psicólogo en la escucha, porque se vuelve una pasividad, ¿no? Sino que necesitamos salirnos del consultorio, necesitamos estar en el contacto con la gente, ¿no? Claro, y además ahorita nos exige procesos que estén centrados en la solución de problemas. Por las mismas condiciones, si hablamos de las situaciones económicas, la urgencia de que alguien que esté en un proceso de crisis en la salud emocional entre lo más rápido a un proceso de estabilidad y equilibrio que le permita seguir despegando y que le permita reincorporarse y continuar con sus actividades cotidianas, con la atención de su familia, sus proyectos. Entonces, necesitamos actualizarnos en técnicas de intervención. Sí, es correcto. Entonces, esto nos pide, pues, los costos también de la atención psicológica. De pronto a alguien le puede parecer una pérdida ir a pagar X cantidad con un psicólogo cada semana para platicar, como luego dice. ¿Sí? Oye, pues para platicar, pues yo platico contigo. No, pero es que el psicólogo tiene técnica, tiene didáctica y tiene dialéctica al momento de que está trabajando en el consultorio. Tiene que aprender a conducir justamente estos elementos que el paciente pone frente a él o la familia, si hablamos de familia, o los grupos, según lo que estemos trabajando, y entonces reconducir y encauzar justamente estos procesos de vida que lo han llevado a mantenerse en algún punto de bloqueo y que no le permiten despegar y sacar su máximo potencial. Pero además, ahorita nos exige que sea pronto. Es decir, un joven que se va a cambiar de ciudad porque va a ir a buscar su carrera profesional, etcétera, necesita llevar herramientas. Necesita ser una persona proactiva, que no sea alguien dependiente de, sino que genere, ¿sí? Que seamos constructores de un estilo de vida y de una calidad de vida y de una optimización de todos los recursos que tenga.
Fíjate que sí coincido contigo en esa aportación que haces. Yo trabajo a nivel educativo superior, en ingenierías. Para mí es bien común oír en últimas fechas yo terminando me voy de aquí. Sí. Ajá. O sea, para mí se ha vuelto común que los chicos digan, yo me quiero ir no de Durango, de México inclusive. Sí. Pero esto obliga a nuestra profesionalización a ir a un nivel competitivo suficientemente capaces Claro. para no solo poder trabajar en lo local, sino tener una perspectiva global, porque es cierto, o sea, no sabemos a dónde nos puede llevar nuestra carrera, ¿verdad? Así es. Ok. Otro de los mitos importantes que yo veo sobre la psicología, el estudio de la psicología es la atención de la salud mental en los estudiantes de psicología. Porque es importante que un chico que estudia psicología atienda su salud mental. Es fundamental, puesto que para nosotros los psicólogos el trabajar con el otro significa entrar a la vida del otro, ¿sí? Pero para ello y para no tener un proceso, nosotros le llamamos, el proceso transferencial y contratransferencial, ¿sí? Es decir, que estemos de pronto vivenciándonos en el otro, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro proceso de vida y cómo lo hemos resuelto. Esto no significa, porque también de pronto suponen, que ser psicólogo y dedicarte a la práctica de la psicología significa que estás en el punto máximo de la salud, ¿no? Estás atendiendo, ¿sí? Justamente estos núcleos neuróticos, si pudiéramos llamarlos así, y cómo los estás redireccionando y cómo estás resolviéndolos para entonces poder entrar a la vida del otro. Exacto. Nuestro trabajo es a través de la palabra. O sea, así como el médico, el arquitecto, tiene sus instrumentos de trabajo, para el psicólogo su instrumento base es la palabra y esta capacidad de empatía y la capacidad de contención y escucha. Entonces, son ingredientes que debe de combinar. ¿Por qué es importante que se atienda su propia salud mental? Justamente para ir libre de experiencias contaminantes de los procesos terapéuticos del niño, del adolescente, del adulto, de la familia completa. Ha emigrado ya este proceso del llevar tu proceso terapéutico, por así decirlo, ¿no? Antes decías, es que tienes que ir a terapia. Ajá. Ahora hablamos de que esta terapia se convierte en un proceso que le llamamos actual, y más en el enfoque sistémico, análisis didáctico. Es decir, llevas tu terapia, pero también a la vez estás convirtiendo este proceso en un aprendizaje y, ¿por qué no también en un centro de alimentación de recursos teóricos? Claro, ¿sí? claro. Y a esto, Lore, yo soy supervisor de terapeutas en formación y entonces, otra exigencia más. No puedes estar formándote como terapeuta o como psicólogo para posteriormente hacer la especialización en terapia, porque ahí hay otro detalle. Ser psicólogo no te valida para dar terapia. Ah, no, claro que no. Tienes que prepararte para ser psicoterapeuta. Sí. Y entonces, en esta formación del ser psicoterapeuta, tienes que ser supervisado durante tu formación. Así es. En el número de horas, de acuerdo a donde estés estudiando, pero tienes que tener la supervisión. Entonces ya pasamos, si tú te fijas, de una exigencia de un proceso terapéutico a un análisis didáctico durante tu formación, y el análisis didáctico se une a la exigencia de la supervisión de los casos clínicos, es decir, que aprendas a hacer terapia. ¿Sabes hacer terapia? Cuando tienes un proceso personal y cuando has sido supervisado por él, además de todas las horas de estudio. Sí. Entonces, no basta, cuando hablabas tú de las pseudociencias, no basta con las buenas intenciones de ayudar al otro. Sí lo ayudas y eso es muy bueno. Hay personas muy bien intencionadas, claro. Pero hay procesos que exigen toda una metodología. Así es. En el proceso terapéutico. Ahora, vamos a asumir, algo sale mal. Y entonces, una persona, por muy buena voluntad que tenga, no va a poder asumir una responsabilidad del tratamiento, de los procedimientos aplicados. Así es. En cambio, un psicólogo, estudiante en formación, en residencia, que está cumpliendo con todos sus momentos como estudiante y ya en la práctica, pues tenemos esta vigilancia y esta acreditación que no nos lleva 1 año, 2 años, nos lleva 4 años y medio de carrera, 5 más la especialidad. Creo que esto es importante porque a mí me pasa mucho esta confusión. De hecho, por ahí ya hice un video también marcando las diferencias. Porque es muy, muy común que las personas piensan que los psicólogos podemos dar psicoterapias. Y entonces hay que definir bien el proceso de intervención de terapia y asesoría psicológica con los procesos psicoterapéuticos. Así es. Y me ha tocado, está frente a alumnos
que estudian psicología que no saben diferenciar exactamente todavía cuál es el proceso. Y entonces creo que es importante aquí hacer la apreciación también. Un psicólogo general puede hacer la intervención de asesoría psicológica y derivamos. El acompañamiento, tenemos el que derivar y lo que Ujú. podamos resolver junto con el paciente, bien, y darle sus seguimientos. Así Pero es. lo que requiera un proceso psicoterapéutico, tenemos que tener nosotros un directorio de psicólogos que estén ya con la certificación de una especialidad en algún proceso psicoterapéutico y poderlos canalizar. Irnos de la mano, así como puedo canalizar con un médico psiquiatra, irme de la mano con ese médico, me voy de la mano con un terapeuta sistémico familiar o con un psicoanalista o con, bueno, tantas que eso nos Inclusive, da para Lore, una sola entrevista, ¿no? o sea, por ejemplo, dentro de nuestra profesión y dentro de la práctica, te digo, yo soy terapeuta familiar y entonces de pronto a mí me pueden llegar casos que, aunque soy terapeuta familiar, yo sé de que este caso lo atiende mejor tal profesionista. Exacto. Y yo lo hago con mis pacientes, ¿no? O sea, es decir, sabes que sí, yo voy a trabajar contigo hasta este punto, pero De aquí, ajá, o necesito que esto lo atiendas con tal persona. Y entonces después, si tú gustas, regresas conmigo. Pero hay ciertos temas que tú también, como psicólogo, en un trabajo ético, responsable y empático también, dices, estos son temas que yo no toco. Es correcto. ¿Sí? Y que aunque lo sepa, aunque tenga la teoría, es más, aunque tenga la técnica, tengo que distinguir, ahora sí que para qué soy bueno y quién lo puede hacer inclusive mejor que yo. Sí. Y es un acto de humildad también dentro de la profesión, ¿eh? Es correcto. Sí, porque luego viene el acto egocéntrico, ¿no? De la psicología y entonces no somos todólogos. Claro. Un buen terapeuta, un buen psicoterapeuta va a poder, en el caso de los familiares, va a poder decidir a quién se atiende en el grupo familiar y a quién hay que atender de manera separada y cuándo volverlos a reunir. Entonces hay que estar alerta de eso porque sí, un psicólogo profesional nos va a indicar los momentos y ese es el ojo clínico que buscamos, ¿no? Que tienen que entender. Quien vaya a estudiar psicología, el no llevar matemáticas no lo es todo, porque luego llevamos psicopatologías, luego llevamos pero aparte llevas estadística, llevas investigación cuantitativa, llevas metodología y todo esto implica meterte también a las ciencias puras, te implica llevar también un proceso metódico del trabajo. Por eso estudiar psicología, así sea una carrera que no vaya orientada hacia la clínica, requerirás de un trabajo metódico. Es correcto. Y metodológico. Y de mucha confrontación con uno mismo. Así ¿no? Es una carrera, yo creo que de las que se vuelven espejo. Se vuelven espejo y entonces, pues sí, tenemos que tener mucha humildad para aprender de nuestra propia experiencia y luego no andarla poniendo en contratransferencia con los pacientes. Así es, ¿verdad? Y aparte, de hecho, déjame comentarte, o sea, nosotros bueno, al ser directora de facultad, tengo que estar integrada también al Consejo Nacional de Escuelas de la Enseñanza de la Psicología, el CNI, y nosotros periódicamente estamos revisando estas actualizaciones en el estudio de la psicología, ¿no? Y ahorita para las instituciones de educación superior que enseñan psicología, vienen cambios en su ley. Ah, qué bueno. Sí, entonces vienen temas donde ya es una obligación de las escuelas que impartimos psicología, temas como inclusión, atención de la diversidad, aplicación también de la norma 035. O sea, vienen una infinidad de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si eres estudiante de psicología que te vas a dedicar a la psicología, tienes que tener en cuenta estas actualidades. Sí. Hablamos de que a nivel Latinoamérica el 1%, 2% aproximadamente, de la población se atiende con un psicólogo. Y no significa que entonces la salud mental esté en el 99%. Claro. No, significa que todavía hay que romper con algunos escudos, algunas barreras para atenderse en psicología. Sí. Puede ser que no te duela físicamente algo en el tema psicológico, pero la cuestión emocional, los procesos mentales, la relación social, si hay una relación social afectada, es decir, hablamos de que es una sociedad emocionalmente enferma o que requiere ser atendida. Okay. ¿Sí? Si hablamos del número de suicidios, o sea, tal vez el número de suicidios es 1, él da una cifra, pero detrás de esa cifra está un padre, una madre, unos hermanos que terminan afectados, por ejemplo, ¿no? Entonces, son temas que tenemos que atender y cómo se va haciendo una especie de rama, ¿sí?
vamos, de racimo, más que de rama, de racimo Y es que a partir de es eso. el efecto. Así es. La depresión, la ansiedad, el suicidio como tal, cualquier comportamiento suicida, ¿no? Son efectos de problemas que se han ido construyendo a veces por años. Entonces Así sí es es. importante concientizar eso. Y la actualización, o sea, la actualización es fundamental en nuestra carrera. No podemos quedarnos en una determinada área de estudio de la psicología, sino que tenemos que estar aquí con todas las normas Claro. internacionales que tenemos que cumplir, en las que tenemos que participar los psicólogos como evaluadores o como aplicadores de Así las es. mismas normas, ¿no? Así es. Ok, Elda, ¿cuáles son, en tu experiencia, las principales causas de abandono escolar de los estudiantes de psicología? Entran muchos. ¿Cuántos salen? Ujú. Ujú. Pues yo creo que viene justamente con esta idea errada de lo que es la psicología cuando ingresan a ellos, ¿no? Ahorita, bueno, se nos está juntando el factor económico, que también durante este tiempo Sí. de pandemia sabemos que las familias económicamente han sido muy golpeadas, hay situaciones que no les permiten continuar y bueno, esa es una causa, ¿no? Pero si nos vamos a las cuestiones de tipo personal, justamente es esta parte. Ujú. O sea, es decir, la psicología tiene una exigencia. Te das cuenta que estudiar la psicopatología del ser humano no es algo tan simple, no es como tener suposiciones de lo que le está pasando, que tenemos que entrar a los procesos mentales, que tenemos que hacer todo un diagnóstico, una radiografía, no solamente de la parte social o emocional de la persona, sino que lleva todo un estudio neurológico, todo un estudio de los procesos mentales, del sistema de alguna manera biopsicosocial del ser humano. Entonces, puede ser también contabilizada una de sus causas, ¿no? Okay. ¿Qué otra más? Las necesidades de un futuro, ¿sí? O un presente, ya no hablamos de un futuro, la necesidad de un presente y una cuestión económica solventada también para los propios estudiantes. La psicología es una carrera que exige dedicación, que exige tiempo, que exige también la disposición para renunciar inclusive a algunos aspectos del estilo de vida. ¿Por qué? Porque justamente aquí viene este cambio en la propia persona. Pero básicamente me di cuenta que no era lo que quería porque tú habías conformado otra idea de lo que era la psicología y su aplicación. Y eso es precisamente el objetivo en este tipo de espacios en donde los psicólogos que ya llevamos un camino recorrido, con eso no quiero decir que sepamos más o que tengamos más experiencia, no, hay jóvenes con mucha experiencia, pero apoyarnos en un sentido de realidad y luego ejecutar un acto coherente, ético y decir, voy a tomar la decisión de estudiar psicología porque tengo la capacidad para poder modificar el estilo de vida. No es estar atrás de un escritorio o en un sillón, ¿verdad? Esperando al paciente. Insisto, estamos en una etapa en la que hay que salir a buscar. La psicología tiene que salir a explorar las necesidades de la sociedad y más en estos momentos. Entonces no tenemos que ser sujetos pasivos. Todo lo contrario, tenemos que ser sujetos activos y estar enamorados de nuestra profesión. Que te den las 10 de la noche y no te cansas, o que tengas que releer un libro 5 veces para poderle entender, o bueno, no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero es una carrera que te apasiona, como en cualquier otra, donde el problema o la dificultad se vuelve un reto, entonces hay amor, hay pasión por lo que haces. Cuando se pone difícil y dan ganas de correr, mejor hay que correr, porque entonces no hay amor, también, ¿verdad? O sea, Okay, igual. Elda, ¿qué significado tiene entonces ser psicólogo? Bueno, pues yo qué te puedo decir, para mí es de las grandes experiencias, o sea, soy psicóloga en mi vida, ¿no? O sea, y eso no significa que 24/7 esté pensando en temas psicológicos, ¿no? Porque también soy madre, soy amiga, soy esposa, soy hija, entonces, eres un ser humano como cualquier otro, pero que has tenido la fortuna de estudiar psicología, dedicarte a ello. Pero que además yo cuando salgo de mi consultorio así, o sea, salgo como muy plena, me encanta, ¿no? Y entonces es esta parte que ahorita, bueno, pues por cuestiones administrativas de la facultad, mi consulta está muy limitada por los tiempos, ¿no? Porque también hay que ser cuidadosos con nuestros pacientes, no podemos estar suspendiendo, cancelando, cosas así. Pero entonces es fantástico para mí ser psicóloga. Yo decía, de chiquita, yo quiero ser maestra. Siempre lo dije. Se fueron dando otras cosas y bueno, llego a la psicología y ahora digo yo,
qué padrísimo que pude combinar dos cosas. Una que no la tenía pensada, la verdad, ser psicóloga, porque yo estaba orientada a ser maestra. Entonces estoy en eso. O sea, tengo 33 años dedicada a la docencia, casi 34. Sí. Y ahorita, bueno, estoy en una escuela que es formadora de psicólogos. O sea, creo que es un complemento en mi vida muy bonito. Lo hago con muchísimo gusto. Y voy a citar algo que decían mis hijos. Mamá, que los psicólogos no se enojan, me decía uno de ellos, ¿verdad? Le digo, no, claro que sí, ¿no? O sea, somos... ¿Pero qué haces? Aprendes justamente a trabajar estos rasgos de tipo de carácter, este temperamento, aprendes a encauzarlo, aprendes a tomar decisiones. Y entonces eliges. Hay dos formas de vivir la vida. Una es vivirla, nada más. Y la otra es vivir de manera circunstancial. Así es cuando tú dices, he decidido vivir mi vida y la has definido cómo la quieres vivir, pues entonces no hay otra más que seguirla, ¿no? Así es. Si dentro de eso, en mi caso, por ejemplo, que me dedico a la parte de la psicología, en la docencia, en la intervención, en la práctica o en la capacitación, porque es algo que me gusta mucho también, la capacitación, entonces se complementa y se disfruta bastante. Ahora, ¿cómo está la situación en México de contratación de los psicólogos? Pues la verdad no es muy alentadora. No. Eso también tenemos que decírselo, ¿sí? Pero por fortuna, yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen una carrera de autoempleo. ¿Sí? Que si ustedes son creativos, que si son proactivos, ustedes necesitan solamente un espacio donde esté su paciente y ustedes y empezar a trabajar con él. Hay muchas más herramientas que pueden agregar a su consulta, muchas más técnicas, materiales, test, materiales de juego, en fin. Pero los psicólogos tienen que recordar, tu saber y tu hablar combinado en esta parte o en el continente de la escucha, ahí está tu trabajo. ¿Sí? Ahí está la magia de lo que tú puedes hacer. ¿Sí? Sustentado en muchas horas de estudio, en muchísimas horas de práctica, en más horas de supervisión antes de lanzarte al trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, creo que el ser psicólogo es eso, lo que te dije hace un momento, es un estilo de vida. Los psicólogos somos personas que no podemos quedarnos quietos ante la necesidad de la humanidad. O sea, no podemos. Lo que decías hace un momento, somos activos, nosotros tenemos que salir a la calle, mirar las problemáticas sociales y pensar qué podemos hacer ahí. Y no es tarea exclusiva de un psicólogo social, no. No. Sí, no es tarea, les digo yo cuando quienes quieren escaparse de lo clínico, por ejemplo, ser psicólogos clínicos, digo, es que tienes que entender que si eres un psicólogo organizacional, tienes que saber clínica. Si eres un psicólogo educativo, tienes que saber clínica. Si eres social, tienes que saber clínica. O sea, los procesos de desarmonía o asintónicos de la relación tienen que ver con algunas afectaciones que tienen su raíz en el punto clínico, en el punto de la neurosis, en la incapacidad ¿sí? Para adaptación. Sabemos que uno de los recursos que nos llevan hacia la salud mental es precisamente esta cualidad de ser personas adaptables. ¿Sí? Entonces, creo que ahí encontramos nosotros estas herramientas. Estamos hechos para todas las circunstancias. Hay una tela que se entreteje en la psicología. Tenemos que aprender a vernos como un equipo de trabajo, los psicólogos. El psicólogo social debe estar consciente de que los problemas que va encontrando los detecta, los viva y los canalice. Y entonces los clínicos van a estar listos para captar esas problemáticas y están preparados para atenderlas y luego generar posibilidades de desarrollo en esa sociedad. Y vienen los psicólogos organizacionales y meten el tejer, ¿no?, de esta sociedad en donde todos estamos vinculados, los educativos, los organizacionales, los sociales y los clínicos, para crear un mejor grupo social. No podemos entender a la psicología como equipos contrarios, o hasta en las mismas corrientes psicológicas, ¿no? Si no piensas como yo, entonces no estás conmigo, sino que tenemos que vernos como este equipo que somos. Bueno, y voy ahí, sí. O sea, justamente en esto que dices es fundamental, Lorena, tener esta capacidad de apertura, de trabajo en equipo. El psicólogo no debe de trabajar aislado, ¿sí? Aunque tu trabajo lo hagas solo. Pero tú te alimentas justamente del trabajo interdisciplinario de tus colegas, según la corriente que lleven,
pero también tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Es correcto. Y entonces, es decir, mi trabajo está de la mano, yo les digo, ¿no? O sea, de la mano con el terapeuta de la comunicación humana, con el médico, con el psiquiatra, o sea, sí, con todas estos elementos o estos actores, ¿sí? De cambio social, de cambio en el mundo. Entonces, esta interdisciplina y la multidisciplina son fundamentales. Sí. Son fundamentales. A mí me toca la experiencia de trabajar a través de diferentes organizaciones, por ejemplo, con la AMPAC, la Asociación de Cardiólogos, y entonces de pronto dicen, oye, es que tenemos que trabajar algo que llegue a la persona para que aprenda a pegarse al tratamiento a su tratamiento como paciente cardiopático. Sí. Ah, mira, qué interesante. O sea, ¿cómo le que hacemos? trabajes con ellos, ¿no? Me toca trabajar también con algunos diabetólogos y entonces de pronto, ¿cómo hacer la motivación para que el paciente se adhiera a su tratamiento, ¿no? De hecho, mañana tenemos una presentación cordialmente invitada Muchas gracias. a la presentación de una serie de libros electrónicos sobre innovaciones en salud pública. Y ahí está el psicólogo trabajando, ¿en qué? En la entrevista motivacional, por ejemplo. Ok. Sí. Donde hay comportamiento debe haber un psicólogo y los psicólogos debemos de tener esta flexibilidad para trabajar con otras profesiones, entendiendo las perspectivas, ¿verdad?, de cada profesión, pero pues sí, es necesario que nos podamos vincular entre todos. Así es. Elda, finalmente, tienes una gran responsabilidad en este momento. Yo me acordaba de ti, ahorita te veía y recordaba como a estas horas, más o menos, cómo llegábamos asoleados a la escuela, porque llevábamos turno vespertino. Y entonces todos los que trabajábamos, que llegábamos todos asoleados y recién estudiados. Y luego nos tocaba el doctor Salazar a las 3 de la tarde. Salazar, se da días, Dios mío. 2 horas, sí. 2 horas seguidas. Y entonces era una etapa muy padre, pero te recordaba llegando toda apresurada, con tus listas, con tus libros de tus alumnos, y llegando a sentarte delante de mí. Generalmente hacíamos fila, te sentabas delante de mí y entonces te recordaba ahorita y decía, es que estás igual de activa. Y en aquel momento te imaginaste la responsabilidad que ibas a tener el día de hoy de formar generaciones de psicólogos. Mira, no. O sea, en aquel momento no. O sea, yo trabajaba para el sistema de bachilleratos. De hecho, trabajaba en Guadalupe Victoria. Sí, yo iba y venías y entraba a la escuela, ¿no? Posteriormente ya estoy aquí en el 748 y a la vez en la universidad y en escuelas, porque bueno, eso me encanta, ¿no? Pero no, tal vez no imaginaba estar en una responsabilidad al frente de la Facultad de Psicología, pero sin embargo sí me veía en aula, sí me veía en capacitación porque es algo que a mí me apasiona. Ahora estar en esta responsabilidad sí es algo que demanda muchísimo tiempo. Mi familia, bueno, como siempre han dado así para todos lados, entonces están acostumbrados así, ¿no? Mis hijos están acostumbrados a que mamá trabaja en una mesa y ellos están en la otra tomando su cena, la verdad. O sea, vámonos, hijos, yo trabajo y ustedes comen mientras, ¿no? Estamos igual. Es así, exacto. Pero entonces, el estar ahora aquí en la facultad, yo les he dicho, también soy el increyente y digo, para mí es como un apostolado. Claro. O sea, yo también lo veo como una parte, ese es como mi contribución y es mi servicio a lo que la vida me ha dado. O sea, yo la verdad así lo veo, me gusta trabajar por la gente, con la gente, desde toda mi vida lo disfruto muchísimo. Ahorita que tenemos brigadas de vacunación COVID, o sea, ahí están mis brigadistas, ahí ando yo junto con ellos también porque lo disfruto tanto, me gusta. Porque cuando tú dices, ya hice esto, ya hice mi contribución, ahí está, y donde terminan los resultados, o sea, eso ya no. O sea, tú pones la semilla y el árbol del tamaño que quiera crecer, ese es su asunto, ¿sí? Soy alguien, sí, exigente como maestra, mis generaciones de alumnos lo dicen, pero yo les digo algo a mis alumnos. ¿Saben por qué yo no entro en una cuestión de negociación de puntos, calificaciones? ¿Por qué? Porque les digo, yo sé como psicólogos y quiero tener la confianza de que cualquiera de ustedes pueda atender a lo que más amo. Entonces yo puedo tener la tranquilidad y de decir, con Lorena puede ir uno de mis hijos a terapia, yo te podría decir, sí, porque yo sé cómo nos formamos banca con banca, una al lado de la otra, y yo sé la capacidad de responsabilidad por el trabajo del ser del psicólogo que tienes, ¿no? Y entonces, estar en esta responsabilidad, que es grande, sí, pero también es muy noble. Tengo un equipo de trabajo que yo los veo y digo, wow, o sea, lo que ahorita en estos 3 años que tengo de directora
ha hecho la Facultad de Psicología sin hacer menos toda la trayectoria que trae la facultad, porque obviamente... Por algo está ahí, ¿verdad? Exactamente, y a mí me tocó ser no fundadora, pero sí de los primeros años, y yo digo, o sea, fabulosa. La historia de la Facultad de Psicología es fabulosa, es maravillosa. Hay de mucha lucha. Muchísima, hay excelentes egresados, muchos de ellos en instituciones, cumpliendo una función muy importante. Y entonces solamente se ha ido evolucionando, ¿no? O sea, y esta evolución precisamente nos permite que cada día la exigencia sea mayor. Y mi equipo está respondiendo a esta exigencia. ¿Por qué? Porque los que ya salieron exigen. Porque los que vienen formándose exigen. Y porque lo que tenemos hacia enfrente nos exige. No podemos quedarnos quietos. La verdad no podemos. Y el evento social nos demanda. Totalmente. Nos demanda y nos pone a prueba, ¿no? Durango requiere de que los psicólogos hagamos trabajos conjuntos. Ahorita que tenemos la situación de pandemia, tenemos muchas familias en duelo. Tenemos huérfanos, niños, jóvenes, adultos. Hay viudas, hay viudos. Abandono escolar. Hay familia muy tocada por esta situación de lo que nos ha dejado esta pandemia. Entonces, tenemos que trabajar, hacer cosas mejores por la gente, estar dispuestos a ser agentes de cambio, a ser mano que ayude, creo yo. No sé en cuántos salones durante 34 años como docente. Casi 34. Casi 34 años. En octubre cumplo 34 años. Ajá. Sí, yo llevo los 25 años también en la docencia en todos los niveles. Y entonces... yo ahorita pienso y quiero cerrar con esto. Hay tanto de tu esencia, en cuántos salones, en cuántas generaciones has dejado una parte de ti como docente, como psicóloga, y yo creo que esa esencia va a llegar a un lugar que no podemos imaginar, así como en aquel salón rosa o en aquellos salones donde estuvimos en la Vasconcelos. No imaginaste el lugar de responsabilidad que ibas a tener y que no se demerita el trabajo de ninguno de nuestros compañeros psicólogos porque todos estamos donde tenemos que estar y es una gran responsabilidad estar con un solo paciente enfrente de nosotros como con toda una universidad a cargo, pero saber que el impacto de nuestras palabras no va a alcanzar solo a esa persona, sino que es exponencial, porque una persona que modifica su ser, que transforma sus acciones, su comportamiento, va a modificar su entorno y entonces nosotros estamos ayudando a una persona, pero esa persona a su vez va a ayudar a otros y entonces todos nos haríamos responsables del cambio social que necesitamos, ¿no? Así es, mira, algo que padrísimo y a mí me encanta, por ejemplo, ahorita mis hijos, de pronto, oye, mamá, es que me pasó una de, mamá, tenemos que grabar un video justamente sobre nuestra carrera, ¿no? Para que nos digas qué es el psicólogo. Y ya grabo yo el video, ¿no? Y regresa mi hija mayor y me dice, oye, mamá, es que te mandó saludos mi maestra. Yo, sí, es que dice que fue tu alumna. Y entonces ahora es la maestra de mi hija, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí. Luego me tocó en la maestría encontrarme con compañeros de nosotros del salón y eran mis alumnos en la maestría, ¿no? Y entonces es que éramos compañeros de aula y ahora eres mi maestra, ¿no? Y fuimos compañeros en la licenciatura. Y luego me tocó maestros que fueron nuestros maestros en la licenciatura y yo era su maestra en la maestría, ¿no? En una de las formaciones. Y ahorita en mi equipo de trabajo tengo a 3 maestros que trabajan en la Facultad de Psicología, uno es docente nada más, pero 2 de ellos son parte de mi equipo de trabajo, de mi staff. Entonces dices tú, o sea, la vida es algo, no puedes quedarte en un punto fijo. Exacto, la vida no sabes a dónde te puede llevar. Ella sabe dónde estás, ¿no? Exacto. Y creo que entre más apertura tengamos, justamente estos procesos son más dinámicos, son más abiertos, son más ricos. Entonces, bueno, yo encantada de este espacio, de poder platicarlo contigo, de felicitar a nuestros colegas psicólogos y también, ¿por qué no?, de decirles a los psicólogos en ciernes, adelante, no se cansen de estudiar, no se cansen de conocer, participen en congresos, publiquen sus conocimientos, publiquen sus casos, escriban. O sea, escriban mucho, porque curiosamente también la psicología ha hecho mucho,
pero como son experiencias que suceden en el aquí y el ahora, no las registramos, Lorena. Sí, es cierto. Y entonces de pronto se van muchos procesos e intervenciones interesantes que llegamos a hacer en el espacio terapéutico y no están registradas. Hay que hacer bitácoras. Así es. Entonces es importante escribir y publicar el conocimiento. Sí, hay que registrar. Y yo siento que no hay que esperar los espacios de investigación desde la humildad del espacio de trabajo de cada quien. Hay que registrar, y si en algún momento esos registros nos llevan a hacer una cuantificación o un análisis de la información, entonces ya estamos generando investigación. Así es. Elda, no, pues te agradezco profundamente. Ha sido un lindo reencuentro. Sí, la verdad, sí. Aunque uno se deje de ver, siempre estás. Uno lo sabe. Ajá. Y el tiempo no trasciende a la presencia de la persona. Entonces, te agradezco profundamente. Yo creo que ahorita hablamos de esta parte llenadora, bonita de la psicología, pero hay muchas cosas que también se tienen que mejorar, que se tienen que hablar, y ojalá que me puedas acompañar en otro espacio para hablar también de las posibilidades de mejora que hay en nuestra especialidad. Y bueno, pues a todas las personas que estén interesadas en conocer la ciencia de la psicología, y no solo eso, sino involucrarse en el estudio, en la profesionalización, en la participación con los psicólogos, pues estamos a la orden. Cada vez somos más psicólogos, y conozco jóvenes psicólogos que están muy comprometidos y que también aman la profesión. Así que bueno, esperamos que esta información sea puntual y que llegue a quien tenga que llegar en el momento que tenga que llegar. Muchísimas gracias, Elda. Muchísimas gracias, gracias por a ti, todo. gracias a todos ustedes. Y nos vemos pronto. Gracias. Adiós.